Bienvenidos a este análisis sobre los conceptos cruciales en el ámbito de la libertad de expresión. En este video exploraremos la diferencia que hay entre la injuria, la calumnia, la censura y la autocensura y cómo estos conceptos impactan en el ejercicio periodístico desde una perspectiva legal y ética. Hablemos primero de la diferencia que hay entre injuria, calumnia, censura y autocensura. Por su parte, la injuria se refiere a la difamación de alguien mediante la realización de afirmaciones falsas que dañen su reputación y su buen nombre. La calumnia, por otro lado, es similar, pero implica la difamación a través de las declaraciones verbales. La censura es la supresión de información por parte de una autoridad, mientras que la autocensura ocurre cuando uno se autocensura por miedo o represalia o por otras razones. Para entender mejor estos conceptos, consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos que un periodista publica información incorrecta sobre una figura pública, llámese Karol G, acusándola falsamente de conductas inapropiadas. Esto sería un caso claro de injuria. En cambio, si el periodista difunde rumores falsos sobre la misma figura pública en una entrevista televisiva, estaríamos hablando de una calumnia, y esa calumnia puede llevar a temas legales. En todo este devenir de injuria, calumnia, censura y autocensura, existe algo muy importante que se mide en el tablero y como en el caminar y trasegar de la vida profesional de un periodista o un medio de comunicación, y es lo que tiene que ver con la ética profesional del trabajo. La ética juega un papel importante en el periodismo. En caso de la injuria y la calumnia, la ética guía a los periodistas a buscar la verdad y evitar la difamación injusta. Cuando hablamos de censura y autocensura, la ética también entra en juego a determinar qué historias son éticas de contar y cómo presentarlas de manera justa y equitativa. Esto lleva a hacer un ejercicio mucho más riguroso tu trabajo como periodista. Entra el papel y lo que nos enseñan a nosotros en la academia, y es tener esa ética profesional que va a caracterizar nuestro trabajo y también la responsabilidad con la cual informamos. En el ámbito de la injuria y la calumnia, la ética profesional actúa como un freno, asegurándose de que la información proporcionada sea veraz y relevante. Los periodistas están llamados a ser guardianes de la verdad y de integridad, incluso cuando enfrentan presiones externas. Cuando hablamos de censura y autocensura, la ética juega un papel importante al determinar qué información se presenta y cómo se presenta. Los periodistas éticos se esfuerzan por equilibrar la necesidad de informar con la responsabilidad de evitar daños innecesarios. Miremos ahora un ejercicio básico. La injuria y la calumnia en el ejercicio periodístico. Es clave el ahora. Veamos cómo estos conceptos impactan en el ejercicio periodístico. Hay casos en los que los periodistas han enfrentado acusaciones de injuria y calumnia, luego resultan demandados por difamación después de publicar información que resultó ser falsa. Este caso destaca la importancia de la veracidad de hechos y la responsabilidad en el periodismo para evitar que estos casos legales pasen, porque después los problemas se convierten mucho mayores. Por eso, vemos que en Colombia hoy por hoy se enfrentan muchas dificultades entre el poder del Estado y los medios de comunicación por ese tránsito político que hubo en las elecciones pasadas del 2022. En todo este tema de injuria, censura, calumnia y autocensura, es esencial entender cómo la jurisprudencia ha abordado casos relacionados con la injuria y la calumnia. Las decisiones judiciales establecen procedentes y delinean los límites de la libertad de expresión, subrayando la importancia de la precisión y la responsabilidad en el periodismo. Con todo el tránsito político que está viviendo Colombia, hay algo muy importante, y es entender que los medios de comunicación juegan un papel importante a la hora de informar. Estamos pasando por procesos de reforma, estamos hablando de reforma a la salud, reforma a la educación, reforma laboral, y esto lleva a que los medios de comunicación en su ejercicio periodístico puedan contarle al país y a Colombia qué son esas reformas, por qué se están dando esas reformas, y eso ha llevado que haya un poco de censura gubernamental. Centrándonos ahora en la censura, observamos situaciones en las que el gobierno ha suprimido información crítica. Por ejemplo, en el país hemos visto casos en los que los gobiernos han censurado informaciones críticas de su gestión. Esto plantea preguntas sobre la libertad de prensa y el derecho del público a estar informado. La autocensura también es un fenómeno relevante. Periodistas a veces se autocensuran por temor a represalias o por presiones extras. Esto puede limitar la diversidad de voces y perspectivas, afectando la integridad del periodismo. En Colombia, en estos momentos se está viviendo una coyuntura bastante compleja en materia de
libertad de prensa y también la responsabilidad del periodismo a la hora de informar. Estamos viviendo un proceso político. Los medios de comunicación han tomado relevancia y han tomado un papel protagónico a la hora de mostrar cómo se está construyendo el país o cómo se puede estar destruyendo el país. Hasta aquí el video de injuria y calumnia, censura y autocensura. Espero que les haya quedado claro los conceptos, la limitación, los riesgos que se cogen o los riesgos que se asumen a la hora de informar.